Bueno, Mercedes, yo creo que podemos ir arrancando, si te parece. Sí. Sí, bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar sobre elementos para desarrollar un ensayo clínico descentralizado. Mi nombre es Mercedes Aucejo y soy la encargada de marketing y comunicación digital de Solomon, el anfitrión de este evento. Para aquellos que no nos conozcáis, Solomon es una empresa dedicada al sector eHealth. Llevamos más de 10 años desarrollando soluciones digitales enfocadas al 100% a la investigación clínica. Siempre hemos estado comprometidos con la innovación y con el avance de la ciencia en el ámbito de la salud. Y siempre nuestro mayor objetivo ha sido facilitar el desarrollo de nuevos tratamientos, mejorando principalmente la eficiencia y la calidad de los ensayos clínicos. Y esa principalmente ha sido la motivación por la que hemos impulsado y queremos desarrollar este webinar y la conversación de hoy. Consideramos que los ensayos descentralizados tienen un gran potencial y pueden convertirse y representar el impulso de la investigación clínica. Pero para ello primero necesitamos conocer las bases y desde dónde partimos. Es lo primordial. Así que hoy os queremos exponer los elementos por los que, desde nuestra opinión, se han de llevar a cabo esta modalidad de ensayos y os expondremos las herramientas que estamos poniendo en marcha para ello. Antes de dar paso a nuestros ponentes, os quiero recordar, como bien ha dicho Luis, que podéis participar de forma activa en el evento a través del chat, dejando vuestros comentarios y vuestras dudas. Yo estaré en todo momento leyéndoos y cuando finalicemos nuestra charla iniciaremos una ronda de preguntas en la que le haré llegar a los ponentes vuestras dudas. Y bueno, también está la posibilidad de que entréis con vuestro vídeo y con vuestro audio directamente, solicitáis la palabra y podréis preguntar de forma mucho más directa. Yo personalmente os animo a que participéis de esta forma porque es mucho más personal y incita a aprovechar la experiencia al máximo. Así que nada, os dejo con nuestros ponentes de hoy. Son dos grandes profesionales, Luis Cornide y Eduard Sales. Y nada, ¿os presentáis vosotros mismos? Sí, gracias Mercedes y bueno, muchas gracias a todos los que os habéis decidido apuntar y asistir a este webinar. Mi nombre es Luis Cornide, soy director general de Solomon. Yo por training soy informático, soy tecnólogo y yo tengo más de 15 años de experiencia en el desarrollo de productos y de soluciones de base tecnológica para la gestión de datos médicos y concretamente de la investigación clínica. Eduard. Buenos días, yo soy Eduard Sales, soy el responsable general de CONIC, entonces mi background proviene de la industria farmacéutica. Yo he venido trabajando durante más de 25 años en la industria farmacéutica en diferentes posiciones principalmente de marketing y estratégicas y posteriormente en los últimos 9, casi 10 años de mi trayectoria han estado orientados a todo este tema relacionado con programas de soporte para pacientes, que es una parte que entronca con lo que estamos hablando hoy, ¿no?, del ensayo clínico descentralizado. Fenomenal, pues si os parece, arrancamos. Vamos a empezar por el principio, definiendo qué entendemos nosotros por los ensayos clínicos descentralizados. Son aquellos ensayos que en su diseño o en su planteamiento se diseñan o se plantean para intentar eliminar o reducir la necesidad de desplazamientos físicos de los pacientes a los centros de investigación. Ni que decir tiene, pues bueno, que uno de los mecanismos que más habitualmente se utilizan para esta reducción o eliminar esta necesidad es la utilización de tecnologías, pero no solo, como veremos en esta presentación. La idea es que, bueno, pues si nos imaginamos el ciclo de vida del paciente a lo largo de todo el ensayo clínico, pues intentar descentralizar, ¿no?, o eliminar en los casos en los que sea necesaria la asistencia o la presencia física en el centro, intentar eliminar todos o alguno de esos pasos, ¿no?, dentro de todo el ciclo de vida del paciente dentro del ensayo clínico, ¿no? El uso de la tecnología nos permite crear esos entornos descentralizados o virtuales,
pero obviamente teniendo en cuenta que va a haber elementos que no se van a digitalizar, no se van a virtualizar, ¿no? Se van a tener que hacer sí o sí de la forma tradicional y sí o sí pasando por la asistencia al centro de salud o al hospital, ¿no? Y, bueno, no hay unas pautas estrictas para diseñar los ensayos clínicos descentralizados. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros vemos en los ensayos clínicos descentralizados? Bueno, pues una de las principales, por no decir la principal, es que nos proporciona una mayor accesibilidad y una mayor comodidad al paciente. Pacientes que, pues, por la enfermedad que están sufriendo, por su lugar de residencia o por su edad, pues el hecho de que les podamos evitar o ahorrar determinados desplazamientos al centro hospitalario donde se desarrolla el ensayo clínico, obviamente va a tener un impacto en su enfermedad y en su calidad de vida, ¿no? Les vamos a proporcionar una mayor comodidad. También proporcionan los ensayos clínicos un ahorro de costes, ¿no? Si somos capaces de virtualizar o descentralizar y por ello virtualizar algunos centros y por ello tener que realizar menos visitas de apertura de centro, ¿no? Pues eso es una forma de ahorro de costes, pero si tenemos que convertir consultas médicas en vez de consultas presenciales, en consultas en remoto, o nos las podemos directamente evitar porque la información que se iba a recoger en esa consulta o en esa visita médica la ha proporcionado el paciente por otros medios, pues a través de wearables o respondiendo formularios, pues también nos vamos a ahorrar esos tiempos, esas horas de profesional sanitario, y ello va a redundar obviamente en costes. Y, por supuesto, en aquellos casos, en aquellos estudios donde el promotor del estudio corra total o parcialmente con gastos de desplazamiento de los pacientes, pues también ahí se va a generar un ahorro de costes, ¿no? Por otro lado, creemos que es una gran oportunidad para impulsar la participación o el reclutamiento de pacientes que normalmente no podrían optar a determinados ensayos clínicos. Estamos pensando en pacientes que a lo mejor por su lugar de residencia, sus hospitales de referencia no realizan una amplia labor investigadora o no suelen participar en ensayos clínicos, ¿no? Si los ensayos clínicos descentralizados podrían ayudar a que estos pacientes puedan hacer ensayos en hospitales más grandes, aunque les queden más lejos. Lo que pasa es que si a lo mejor solamente tienen que hacer 1 o 2 desplazamientos al centro de referencia, al centro participante, en vez de hacer 10, pues obviamente se lo van a plantear su participación en este ensayo clínico y, por tanto, nos va a ayudar a ampliar un poco el scope o el radio de acción o de actividad sobre el que podríamos influir para reclutar pacientes, ¿no? Y luego, por último, uno de los aspectos, como ya veremos, más importantes en los ensayos clínicos descentralizados es que el más habitual es establecer herramientas de comunicación o de recogida de datos digitales y con lo cual el mero hecho de ponerlas en marcha nos va a permitir que tengamos una evaluación más continua, más inmediata y más precisa sobre lo que le está pasando al participante del ensayo clínico, ¿no? Y eso obviamente es una gran ventaja. Permitidme que dé un par de pinceladas de algunas cifras. Los ensayos clínicos sabemos que no es algo nuevo. Por ejemplo, en el año 2012 se registraron 250 ensayos clínicos descentralizados pero en estos últimos años, en estos últimos 10 años, ha habido un aumento bastante grande. Creo que a nadie se le escapa que en la pandemia ha tenido bastante que ver. En los peores momentos de la pandemia, los ensayos clínicos que ya estaban en marcha nos colocaron a todo el sector en una disquisición importante en la que todos tuvimos que buscar soluciones para sobrellevar esas limitaciones a la movilidad o directamente esas restricciones de acceso a los hospitales. Yo creo que ahí todos, las agencias, el regulador, los profesionales y los pacientes, nos hemos flexibilizado, nos hemos buscado un poco la vida y buscado herramientas para que en aquellos momentos poder buscar esa descentralización forzada, ¿no?, de los ensayos. Creo que hemos visto que se pueden hacer ensayos de esta forma, funcionan
bueno, y creemos que ha venido para quedarse, y por eso de ahí en el 2021 hay 5 veces más de ensayos clínicos descentralizados que en los inicios del 2012. Todavía no tenemos datos del 2022 ni del 23, pero continúa al alza. Una de las cosas que veremos es que no solamente existe el concepto de ensayo clínico totalmente descentralizado, sino de ensayos clínicos que incorporan componentes de descentralización, y este tipo de ensayos alcanzó su pico en el 2021, y del 2022 al 2023 se va a superar, creciendo un 17%. Y de los muchos elementos que vamos a hablar, tecnológicos o no tecnológicos, que ayudan a la descentralización, pues uno del que más se suele utilizar en el 54% de los casos son componentes de recolección digital de datos. Bueno, como os decimos, lo vamos a plantear desde un enfoque eminentemente práctico, contándoos un poco nuestra experiencia y la de nuestro partner, la de Conic, la de Eduard, y vamos a intentar daros algunos tips o elementos que nosotros consideramos o que por nuestra experiencia son importantes a la hora de plantearnos hacer un ensayo descentralizado. Yo creo que el primer punto es identificar qué elementos pueden ser descentralizados, ¿no? Yo creo que cuando diseñamos el ensayo tenemos que plantear, obviamente, además de los objetivos del ensayo, pero también creo que es razonable pensar cuáles son las dificultades a las que nos vamos a encontrar y nos pueden poner en peligro el que se desarrolle con éxito el ensayo clínico, y ver si hay elementos de descentralización que nos pueden ayudar a mitigar esas dificultades, ¿no? Obviamente, identificados estos elementos descentralizadores, hay que diseñar el protocolo y los procedimientos operativos estándar en torno de tal forma que recojan esta descentralización, y ya os digo, documentarlo muy bien, no solamente obviamente en el protocolo, sino también incorporando a todos los procedimientos. No solamente los elementos en sí, sino también las tecnologías que vamos a utilizar, ¿no? Tenemos que incorporarlas al protocolo y tenerlas muy claras y seleccionarlas adecuadamente, ¿no? Hay un montón de herramientas, pues desde algunos mecanismos o desde apps a canales digitales que nos puedan ayudar al reclutamiento, o para la recogida de datos, apps móviles o diarios de pacientes, wearables, etcétera, ¿no? Tenemos que pensar muy bien. Identificados los elementos descentralizadores, vamos a ver qué tecnologías nos pueden ayudar a hacer. Un aspecto es el reclutamiento digital. Aquí, Eduard, quiero que me ayudes un poco contando un poco vuestra experiencia. Simplemente yo puntualizar que, obviamente, aquí obviamente no vamos ni queremos ni podemos sustituir la entrevista entre el investigador y el paciente y cuidadores y familiares para aclarar cualquier tipo de dudas y explicar completamente en qué consiste un ensayo. Pero sí que nos hacemos referencia, ¿verdad, Eduard?, a herramientas que nos pueden ayudar a agilizar un poco ese reclutamiento, ¿verdad? Sí, lo que hacemos en el fondo es crear un flujo de pacientes, podríamos decir preseleccionados de alguna manera. Ahora comentaré un poco cómo lo hacemos brevemente, y también con interés en participar en el ensayo. Entonces, este flujo al final será filtrado finalmente por el investigador, pero lo que le estamos creando es muchas más oportunidades de encontrar pacientes válidos, ¿no? Simplemente lo que nosotros hacemos es informar del ensayo, de la existencia del ensayo clínico en las redes sociales, a través de anuncios que aparecen cuando un paciente determinado consulta temas que están relacionados con la patología del ensayo, y se le informa que existe un ensayo y que él puede contactar, si está interesado, con un teléfono o bien con un correo electrónico. Entonces, esta información nos llega a nuestro call center. Lo que hacemos es llamar a estos pacientes, explicarles un poco los temas generales del ensayo y hacer un pre-screening de ese paciente en base a los criterios básicos de inclusión que nosotros podamos más o menos valorar por teléfono. Por lo tanto, es un screening real, es un pre-screening, ¿no?, de esos pacientes, de manera que si cumplen criterios y ellos están interesados, lo que hacemos es dirigirles al centro investigador más próximo. Ahí será donde el investigador realmente verá si son válidos o no y les incluirá en el estudio. Gracias, Eduard. Bueno, otro de los aspectos importantes es definir qué criterios vamos a seguir para la selección de los centros sanitarios. Tenemos que tener en cuenta
si los centros participantes tienen esta capacidad para realizar las visitas virtuales o incluso pues si tienen disponibilidad de personal cualificado. Yo aquí pongo, también tenemos que tener aspectos, o sea, tenemos que prestar atención no solamente a estos aspectos que parecen un poco más obvios, pero bueno, yo, por ejemplo, recuerdo el caso nos planteaba hace relativamente poco un investigador oncológico en el que, bueno, pues él estaba en el centro participante, pero quería recurrir a unos centros virtuales, centros más pequeños que le iban a ayudar no solamente con el reclutamiento, sino también con parte del seguimiento. Y claro, tenía... para acceder a datos de parte del seguimiento necesitaba poder acceder o planteó la posibilidad de poder acceder a las historias clínicas de los otros hospitales virtuales que iban a tener parte del seguimiento. Entonces, esto ha planteado unas dificultades, por un lado técnicas, porque el sistema tiene que permitir estos accesos tan selectivos en los hospitales y también legales, ¿no? Y de gobernanza de datos. Entonces, bueno, dependiendo de cómo diseñemos esa descentralización y ese protocolo, tenemos que tener en cuenta las capacidades o las posibilidades, ¿no? De esos centros o incluso, yo que sé, también puede haber temas legales del tipo de, oye, si soy un centro participante, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid nos lo trasladaban así, la modalidad de contrato de centro participante que yo firmo con la Fundación, si es un hospital público, está súper claro, hay una plantilla, está clarísima, pero no existía, y nos consta que están trabajando para solucionarlo, una modalidad de contrato para estos centros virtuales, ¿no? ¿Con qué contrato tengo que firmar? ¿Con qué cláusulas? ¿Con qué condiciones? ¿No? Entonces, cuando elijamos definir los centros, tenemos que tener en cuenta todos estos diferentes aspectos, ¿no? Como ya acabo de mencionar, uno de ellos es la capacitación del personal y de los pacientes. O sea, tenemos que tener muy en cuenta que vamos a tener que dar una formación o tener los recursos preparados para dar una formación tanto al personal que va a desempeñar el estudio clínico como también a los pacientes que van a participar. Formación en las herramientas y en los procedimientos, ¿no? Y esto es otro de los aspectos también más importantes. Otra parte que para nosotros, obviamente, como fabricantes de soluciones tecnológicas, para nosotros es vital, es la seguridad. Un ensayo clínico, por el hecho de ser descentralizado, no puede ser menos seguro que un ensayo no descentralizado. No debe ser menos respetuoso ni tener menos cuidado con la privacidad de los datos de los pacientes, ¿no? Tenemos que elegir con mucho cuidado las herramientas y los proveedores para asegurarnos que cumplen con estas medidas de seguridad. Y luego también, obviamente, pues tenemos que estar preparados para, en el caso de que sea necesario, poder hacer una monitorización. Y eso a menudo va a requerir, si queremos hacer una monitorización remota, que los centros o las herramientas que existan para la recogida de la historia o para la recogida de los datos del paciente permitan a los monitores de una forma remota acceder a la historia clínica o al documento fuente, en definitiva, el que sea la historia clínica o sea otro tipo de documentos fuente, pues sí, oye, si vamos a plantear una monitorización remota, oye, vamos a asegurarnos de que tenemos los mecanismos para poder hacer esa monitorización remota. Y luego, por último, pues es prestar especial atención a la recopilación de los datos. Oye, hay distintas herramientas que podemos utilizar, pues desde herramientas de comunicación de telemedicina, aplicaciones móviles, sistemas de recogida de datos, pero tenemos que plantearnos, oye, cómo se va a hacer esa recopilación de la información, dónde se va a guardar, cómo se va a conectar esa información y relacionar entre sí, ¿no? Quería compartir con vosotros algunos factores que consideramos claves del éxito. Si te parece, Eduard, voy a comentar yo los dos primeros y tú, si quieres, nos comentas tu impresión sobre el resto. Obviamente, para nosotros, el primero y más importante es que, obviamente, tenemos que pensar en mejorar la calidad de vida del paciente o, por lo menos, la calidad de su vida en tanto en cuanto participante en el ensayo. Hacemos esto para hacerle la vida más fácil al participante, el paciente, no hacérsela más difícil. Si el hecho de descentralizar el estudio le va a hacer su participación más incómoda o más compleja, quizá no tenga sentido esa descentralización, ¿no? Luego, por otro lado, también de nuevo, viéndolo un poco desde nuestra perspectiva, tenemos que
tener muy en cuenta las tecnologías que se van a utilizar para que su manejo sea sencillo, ¿no? Y que tengamos en cuenta el perfil de las personas que van a utilizarlo, tanto profesionales como pacientes. Yo pongo siempre el ejemplo de un par de estudios que estamos haciendo. En un caso es un estudio oncológico de pacientes en fases de enfermedad muy avanzadas, que están muy malitos, y se nos planteó la realización de un IPRO para que rellenaran distintos cuestionarios sobre cómo estaban y de calidad de vida. Y claro, son pacientes que además suelen ser bastante mayores y claro, nos planteamos distintas opciones y, por ejemplo, una de las que desechamos directamente fue hacer una aplicación móvil, porque a lo mejor estos pacientes no se iban a sentir especialmente cómodos o no iban a saber hacer instalándose una aplicación. Entonces, oye, planteamos alternativas de una página web sencilla, accesible por un enlace, por un código QR, en el que sin tener que instalar absolutamente nada, pues el paciente podía empezar a utilizarlo. Y también tenemos el caso un poco contrario, tenemos estudios pediátricos donde participan niños y niñas de todas las edades. Si son neonatos, tenemos que pensar que la información, o muy pequeñitos, tenemos que pensar que la información obviamente no la van a rellenar ellos, la van a rellenar los cuidadores, pero a lo mejor a partir de los 6, 7, 8 años podemos construir herramientas, sobre todo si son para recoger datos de calidad de vida, donde es súper interesante incorporar la voz directa del paciente. Podemos trabajar, y ya existen un montón de cuestionarios de calidad de vida validados, donde sus textos y la redacción de las preguntas está realizada pensando en la edad de estos pacientes jóvenes, e incluso podemos, a la hora de desarrollar la aplicación, incorporar iconos, avatares o elementos visuales que puedan hacer un poquito más atractivo y más comprensible la utilización de estas herramientas. Eduard, si te parece, sí, nos comentas. Sí, un poco sigue en la misma línea, pero ahora, por ejemplo, incidiría también en que hemos hablado de la problemática que puede tener el paciente, ¿no? A nivel de manejar esas herramientas, pero también le pasa lo mismo al profesional sanitario, porque al final el investigador, aparte de que su nivel de saturación en el tiempo, digamos, es cada vez más elevado por la carga de trabajo, también a veces se ve obligado a manejar nuevas aplicaciones, nuevos sistemas que no son habituales y que no maneja con regularidad, sino puntualmente a lo mejor para hacer algún trámite o para hacer alguna gestión en el proceso del ensayo. Entonces, tenemos que entender eso para que esas herramientas también no les generen demasiado trabajo extra, sino al contrario, que se lo facilite. Al mismo tiempo, es muy importante que a pesar de eso tengamos en cuenta que va a tener algunos problemas, pues por lo que decía antes, ¿no? Porque no es una herramienta habitual y cuando entra en esa web para hacer un alta de un nuevo paciente, por ejemplo, pues a lo mejor hace un mes que ha hecho la del anterior, ¿no? Entonces, ¿qué tendremos que tener? Una muy buena comunicación. Nosotros con nuestro equipo humano complementamos la parte técnica del equipo de Luis, ¿no? Luis se encarga de la parte tecnológica y de la herramienta, pero cuando ese investigador necesita resolver alguna duda o no sabe hacer una gestión en la aplicación, nosotros estaremos ahí con nuestro call center que está formado para precisamente a veces hacer cosas en su lugar si el protocolo nos lo permite o si no, ayudarle en ese proceso. De manera que el investigador, cuando se encuentre delante del estudio descentralizado, también diga, bueno, me están quitando trabajo, sí que es cierto que tendré que hacer algunas cosas distintas, pero siempre tengo un teléfono, un mail, una persona al lado que puedo llamar en cualquier momento y que me ayuda en ese proceso si yo tengo dudas, ¿no? Por eso es muy importante y siempre establecemos una comunicación con el equipo investigador y nuestro equipo de enfermería para facilitar que haya este flujo de comunicación y nos pregunten, no se estén media hora intentando y fracasando en hacer algo, sino que directamente si hay una duda nos lo pregunten. Así conseguimos entre los dos que el médico vea una disminución de la carga de trabajo. Al mismo tiempo también va a ser muy importante, en nuestra parte, digamos, nos encargamos de la parte analógica, como he dicho antes, ¿no? El equipo de enfermería que va, por ejemplo, a visitar a los pacientes en su domicilio para hacer ahí una extracción de sangre, para hacer una administración de medicación o lo que le corresponda, ¿no? Ese equipo de enfermería, en el fondo, es un equipo en el cual el hospital está delegando sus funciones. Por lo tanto, solemos hacer un proceso en el cual el hospital investigador conoce a nuestro equipo, conoce su currículum y sus capacidades
y nosotros siempre trabajamos con un equipo de enfermería con años de experiencia práctica, no con personas recién salidas de la facultad que se puedan encontrar con situaciones que no han visto antes. Entonces, por supuesto, incorporamos personal con experiencia en todo lo que es manejo de urgencias, por si hubiera alguna situación específica que tuvieran que manejar, pero al mismo tiempo con una capacidad de reacción por su experiencia previa ante situaciones inesperadas, ¿no? Esto es muy importante y al final marca la diferencia entre que esa visita sea una visita que cumple los requerimientos o pueda ser una visita que invalide a ese paciente para el ensayo clínico. Otro aspecto muy importante es que tenemos que tener en cuenta que aunque intentemos prever todas las situaciones, las incidencias pasan y pasan lejos, porque no es lo mismo que una incidencia pase en el hospital, donde tenemos ahí todos los medios a nuestro alcance, que pase en el domicilio del paciente. Incidencias me refiero muchas veces logísticas. Por ejemplo, que el mensajero que tiene que venir con la caja de hielo seco para poner los crioviales y mandarlos al centro de análisis en Centro Europa no llega a la hora, ¿no? Por ejemplo. No tiene que pasar, pero alguna vez pasa. O que alguno de los kits que está manejando el paciente, el enfermero en ese momento, no funciona. Hay un tubo que está roto, que no cierra bien. Cualquier cosa de este tipo de logística nos pueden pasar. Entonces, nosotros siempre trabajamos con procedimientos que intentan cubrir al máximo lo que es previsible, pero también generamos procesos a veces un poco redundantes para precisamente poder prever la capacidad de reacción en esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, el caso del tubo que no cierra, bueno, pues nunca un enfermero va a tener que ir a una extracción sanguínea con un kit para ese paciente y nada más. Siempre tendrá que llevar su kit correspondiente más un kit de backup, unos materiales de backup por si eso le falla. El tema de la mensajería, evidentemente, utilizamos a veces procesos en los cuales, por ejemplo, los 2 crioviales que se extraigan van en cajas diferentes. Por si una se extravía, siempre tienes la otra muestra, dependiendo de la gravedad de pérdida de esa muestra, ¿no? Luego, por supuesto, todos los procesos, digamos, que sirven para solucionar incidencias en el lugar. El paciente en ese momento nos manifiesta algo que hace dudar sobre la idoneidad de seguir con el ensayo con ese paciente o de hacerle la prueba o lo que se le va a hacer en el domicilio. Entonces, siempre tendremos una persona de backup al teléfono, experta, y recomendamos también lo mismo en el hospital. Porque ese enfermero o enfermera que se encuentra con la situación imprevista no tenga que decidir por sí solo qué hacer en esa situación, sino que tenga una opinión del investigador o de alguien cualificado que en algún momento dado le puede dar ayuda. Entonces, es muy importante la experiencia en todo esto, porque nosotros llevamos ya bastante tiempo trabajando en este ámbito y nos encontramos con unas casuísticas a veces nunca habrías pensado, ¿no? Pero es precisamente esa experiencia la que te da luego la capacidad de resolver esas situaciones porque ya las hemos incorporado en nuestros procesos, ¿no? Y luego otro aspecto muy importante es que nosotros al final lo que tenemos que dar es servicio. Tenemos muy claro, y el equipo de enfermería, que ese paciente está participando voluntariamente en un ensayo clínico. Por lo tanto, nosotros tenemos que molestarle lo menos posible y adaptarnos lo máximo posible a sus necesidades. No solo las del paciente, sino las que ya tiene el protocolo, que ya son bastantes. Y por tanto nos van a exigir en muchos casos poder hacer las visitas en una hora concreta, con un pequeño margen en un día concreto. Por eso es muy importante disponer de un equipo con flexibilidad horaria, con capacidad para cubrir estas necesidades y garantizar que a lo mejor en un ciclo de 5 visitas del paciente, pues no nos encontremos que la tercera no se pudo hacer y a mitad del proceso ese paciente ya no va a ser válido, ¿no? Entonces, tenemos que crear todas estas situaciones para que todas estas, digamos, imprevistos o situaciones que nos pueden suceder estén perfectamente canalizadas, ¿no? No es fácil gestionar un ensayo clínico descentralizado si no lo has hecho nunca. Ahora bien,
si ya tenemos experiencia y si contamos con los elementos que hemos comentado anteriormente, tiene que ser más fácil que un ensayo clínico centralizado, por el simple hecho de que el paciente va a tener una mayor calidad de vida, como decíamos al principio, va a tener menos frenos a entrar en ese ensayo y al mismo tiempo va a tener un apoyo continuado, no solamente durante las visitas, sino a través de un call center, a través de otros recursos que más frecuentemente irán visitándole o irán, digamos, llegando a su casa o a sus dispositivos para sentir que realmente se encuentra arropado, ¿no? Estas son nuestras conclusiones. Seguro que hay muchos más, pero hemos intentado destacar algunos aspectos principales, ¿no? Luego seguramente pueden salir más cosas en el debate. Genial, Eduard, gracias. Si os parece, vamos a hablar ahora un poquito de las tecnologías involucradas en los ensayos clínicos descentralizados y nosotros queríamos destacar tres aspectos. Uno, que tienen que tener un carácter completo, o sea, en la medida de lo posible descentralizamos el estudio, pero no queremos descentralizar la información. Si tenemos que utilizar más de una tecnología y cada una de esas tecnologías vuelca la información a un sitio o base de datos o lo que sea, un silo no conectado con los demás, estamos pues creándonos un nuevo problema. Entonces tenemos que intentar buscar soluciones que sean lo más completas posibles, lo más integradas posibles, donde si se incorporan distintas herramientas de comunicación y de recogida de datos estén lo más integradas entre sí que sea posible, obviamente teniendo en cuenta las limitaciones que sabemos que hay de integración con las historias clínicas de los hospitales. Obviamente tenemos que respetar la situación legal y de gobernanza de datos que hay, pero bueno, pero sí que tenemos que intentar buscar la mayor completitud posible de cara a buscar la solución más integral. ¿Cuáles son las herramientas esenciales? Pues hay herramientas de reclutamiento digital, desde algunas aplicaciones móviles a, como comentaba Eduard, canales como redes sociales o publicidad de cara a facilitar el reclutamiento digital. Obviamente, y es la parte en la que solo me toca más de cerca, toda la parte de recogida de datos electrónica y de integración de distintas fuentes de información en el cuaderno de recogida de datos electrónico, y también el desarrollo de IPROS o aplicaciones móviles para pacientes cuya ayudan a que el paciente proporcione de primera mano información directa, y también herramientas de comunicación para la telemedicina, ¿no? Por último, sí que queremos apuntar que nuestro sector ha avanzado afortunadamente bastante en los últimos años y existen un montón de soluciones específicas para esto. Creo que podríamos sentir la tentación de poder utilizar soluciones más generalistas que no se han diseñado específicamente para el ámbito de la investigación clínica o de la investigación clínica descentralizada, pero creo que tenemos que tener cuidado con estas soluciones porque, como bien sabéis, tenemos un entorno muy regulado desde el punto de vista de calidad y de manejo y protección de los datos, que a veces estas soluciones tan generalistas no han tenido en cuenta este entorno regulatorio. ¿Qué es lo que ofrecemos nosotros desde Solomon para facilitar la descentralización? Bueno, todo gira, o el punto central de nuestra propuesta está basado en nuestro cuaderno de recogida de datos electrónico, que, como algunos de vosotros ya sabéis, porque bueno, creo que he visto entre los participantes algunos usuarios y clientes nuestros, sabéis que va más allá del SRF, del cuaderno de recogida de datos. Es una herramienta altamente customizable desde el punto de vista no solamente de qué información podemos incorporar a ella, sino también desde el punto de vista de qué perfiles de usuario y cómo configuramos esos perfiles de usuario. Y cómo esto nos permite integrar distintas fuentes de información, determinar qué usuarios pueden ver qué fuentes de información y poder buscar esa solución integrada y única que os estábamos comentando. Con nuestro CRD en el centro podemos integrarnos con aplicaciones móviles. Obviamente también hacemos nosotros aplicaciones móviles y tenemos soluciones de aplicaciones móviles, de tal forma que toda la información que venga recogida por estos IPROS, pues de una forma transparente aparece sincronizada la información en el CRD para que lo vean los profesionales, e incluso podemos incorporar servicios de
terceros, o podemos incorporar wearables o otro tipo de dispositivos médicos, como pueda ser algún holter o elementos más ubicuos como puedan ser pues un smartwatch o unas pulseras de actividad que se puedan integrar vía el móvil y vía nuestro iPro con el resto de información de ensayo. Y además, como comentábamos, podemos personalizar en nuestro cuaderno de recogida de datos para que incorpore datos más allá de los estrictamente requeridos en el protocolo. Es decir, podemos tener un FRF configurado para recoger los datos del protocolo, pero también podríamos incorporar, pues yo qué sé, la información que alimente la atención telefónica que nos está ayudando con el prescribing, pues podríamos hacer que rellenaran la información e introdujeran pacientes tentativos para que luego fueran cualificados por el personal investigador. O si, como comentaba Eduard en alguno de los ejemplos que ha puesto, existen mecanismos de planificación de visita domiciliaria o de notificación o planificación logística de envío de muestras, podemos incorporar formularios o información relativos a la logística, ¿no? Desde dentro del propio CRF, desde pues, poder ver los horarios o las visitas que tienen los enfermeros hasta poder meter información que nos ayude a hacer un poco el tracking del envío de muestras, ¿no? Y alrededor, además de estas soluciones tecnológicas, están una serie de servicios que sabemos que, como hemos dicho al principio, no se puede digitalizar cualquier cosa, una serie de servicios que tienen que proporcionar personas, ¿no? Profesionales, y que pueden ayudar a la descentralización de otros aspectos que la tecnología no puede realizar, ¿no? Y si os parece, Eduard, ¿quieres hablar un poquito más en detalle de estos aspectos no tan tecnológicos en los que Konic puede ayudar a esta descentralización? Sí, algunos ya los he comentado, por eso no me voy a extender mucho y son bastante obvios, ¿no? Pero básicamente lo que solemos hacer o se nos suele pedir son analíticas de sangre, bueno, la extracción, evidentemente la parte de la extracción, y envío de esa muestra a un laboratorio, que puede ser en el extranjero o puede ser en el mismo hospital de referencia. Lo mismo con muestras de orina, administración de medicación a domicilio. Lógicamente tiene que ser una medicación que sea administrable ambulatoriamente. La mayoría de casos son subcutáneas, porque suelen ser los hospitales bastante reacios a hacer fuera infusiones y otro tipo de terapias más complejas, ¿no? En el extranjero sí se hace más, pero en España es bastante limitado. Luego, cualquier tipo de control básico de salud en el domicilio que pueda hacer una enfermera mediante, yo qué sé, pues medidas de tensión o glucosa o alguna tira reactiva o algún parámetro. También es muy importante la cumplimentación de los cuestionarios, porque antes decías, Luis, pues personas mayores, ¿no? Tienen que rellenar un cuestionario. Bueno, pues a lo mejor a esos pacientes, en lugar de rellenarlo digitalmente, pues se les puede enviar una enfermera y lo hacen en papel, y si es un cuestionario que puede recibir la ayuda de la enfermera o las explicaciones, pues se les puede ayudar y garantizas tener esa información, ¿no? Al mismo tiempo, diríamos que todo esto, al final, también la parte del reclutamiento de pacientes también entra aquí, ¿no? Porque también es descentralizar una parte, que es lo que he comentado antes, ¿no? Es importante tener, en nuestra experiencia, mencionar que cuando el paciente sabe que tiene toda una serie de servicios que se le van a hacer en casa o que puede hacer en casa, es mucho más fácil que acepte participar en un ensayo en el cual seguramente tiene que ir mucho al hospital, ¿no? Y luego, bueno, al final, esto lo que va a hacer es, como decíamos antes, mejorar la calidad de vida y, por tanto, hacer más fácil que el paciente acepte por no tener tantos desplazamientos. Por otra parte, al equipo de investigación se le tiene que reducir la carga, no tiene que significarle más carga, es lo que antes incidíamos un poco. Realmente, no hacer descentralización por hacerla, sino hacerla en aquellos aspectos en que vamos a reducir esa carga de algún tipo, ¿no? O económica o en tiempo o en personal, que viene a ser recursos también, ¿no? Los costes del hospital también se reducen porque todo ese material no lo va a tener que poner en el hospital, esas visitas no las va a tener que hacer el hospital. El análisis probablemente tampoco lo va a tener que hacer el hospital. Y nosotros vamos a ser quienes pongan las centrífugas, quienes pongan el material
para procesar las muestras, ¿no?, en el domicilio del paciente. Y al final esto también es un complemento a la telemedicina, porque imaginemos, por ejemplo, un dispositivo que tiene que manejar el paciente. En algún momento dado puede necesitar una ayuda personal de una enfermera que vaya a domicilio y le ajuste, le recalibre, le enseñe cómo hacer manejar esa herramienta o le haga un training de algún manejo de una aplicación. Entonces, con los dos, complementando bien los dos aspectos, el analógico y el digital, podremos llegar a todos los pacientes y no tendremos que dejar pacientes fuera porque no tengan capacidad de manejo, ¿no?, de la tecnología. Por eso yo creo que es un buen complemento y ambas cosas deben ir un poco de la mano. No me quiero extender más porque creo que ya es el momento del turno de preguntas. Sí, muchísimas gracias a ambos por la charla tan interesante que nos habéis ofrecido hoy. He visto que nos ha dejado una pregunta Leonardo Ruiz Casas al comienzo de la sesión. No sé si habréis resuelto ya sus dudas durante toda esta charla, pero yo os las lanzo. Por una parte, pregunta cómo es posible controlar la adherencia y por otra parte nos habla de que si no es posible que se empeore la representación del paciente a aquel que no está habituado o no es cómodo con el ámbito digital. Sí, son dos buenas preguntas. Sí. A ver, nosotros no tenemos datos exactos de adherencia, todavía no hemos sacado datos de adherencia en aquellos estudios descentralizados en los que hemos participado. Lo que sí, como te he comentado en alguno de los ejemplos, es que directamente había determinada información muy relevante para el ensayo clínico que si no se utilizaba mediante elementos descentralizadores, algunos de los que hemos mencionado, es que directamente el ensayo no iba a salir adelante o no se iba a poder realizar. Con lo cual, realmente, bueno, pues no te puedo dar unos datos exactos de adherencia, pero sí que creemos que para según qué ensayos han sido imprescindibles para que se llegara adelante. Eduard, no sé si aquí... Sí. En la parte analógica es más fácil esto porque si nosotros llegamos a administrar la medicación, por ejemplo, en este caso, la adherencia es máxima, entendido que puede haber alguna ocasión en que no se pueda administrar al paciente por alguna razón. Pero si nosotros administramos, tenemos conocimiento exacto de cómo, cuándo se han administrado todas las dosis de los pacientes. Evidentemente es más costoso, ¿no?, enviar a una enfermera a administrar toda la medicación que el paciente se autoadministre y utilice un dispositivo para registrar que se ha autoadministrado. Al final, bueno, yo creo que también hay muchos ensayos clínicos en los que el paciente, al final el recuento de la adherencia se hace por recogida de lo que el paciente lleva en los blisters vacíos, ¿no? Yo entiendo que hay que llegar hasta un punto, ¿no?, porque el paciente que engaña o quiere engañar va a poder hacerlo, porque habrá tirado esos comprimidos, ¿no?, o alguno de esos comprimidos por no quedar mal, ¿no? Pero ese no es el punto que perseguimos, ¿no? El punto que tratamos de evitar es esa falta de adherencia porque se olvidan o porque no conocen bien cómo se tiene que administrar. Por lo tanto, bueno, yo creo que los dispositivos que vosotros manejáis, Luis, aparte de ayudar al paciente a saber cuándo se tiene que tomar la medicación, también se lo recuerdan y también lo registran. Claro. Sí, de hecho suele ser una de las funcionalidades más habituales que nos piden en las aplicaciones móviles. Yo creo que además esto enlaza un poco con la segunda pregunta que realizaba Leonardo. Efectivamente, podría existir un riesgo de que supusiera una barrera de entrada para pacientes que fueran menos tecnólogos. Pero yo creo que lo primero, no creo que los ensayos clínicos descentralizados o la descentralización tenga que plantearse sistemáticamente para cualquier ensayo clínico. A lo mejor por el determinado perfil de los pacientes, pues no tiene sentido optar o no es factible optar por una opción descentralizada. Y luego, como también hemos comentado, creo que si se utiliza, depende de cómo se utilicen las tecnologías y sobre todo cómo se diseñen, podemos mitigar un poco ese miedo a utilizarlo. Y además también
compaginándolo con, por ejemplo, pues elementos como pueda ser la visita domiciliaria que comentaba Eduardo. O sea, nosotros conocemos un montón de casos de visitas domiciliarias en programas de acompañamiento a pacientes, tanto en ensayos como fuera de ensayos, donde hay unas visitas de formación donde si tienen que utilizar algún tipo de inyectable o cualquier dispositivo médico, hay una primera visita de formación al paciente, o bien presencial o bien telefónica, ¿no? Pues se pueden establecer este tipo de visitas o de ayudas o de formaciones al paciente para intentar minimizar un poco los miedos que pueda tener de cara a la utilización de tecnologías. Pero partiendo de la base de que no creo que, o sea, obviamente esto no es una herramienta para solucionarlo todo, ¿no? No es realista pensar que es descentralizable cualquier ensayo. Hay una cosa que a mí me ha sorprendido últimamente, y también cómo la pandemia ha sido en algo, en pequeñas cosas, algo positivo, ¿no? Que nos ha ayudado a que las personas mayores realmente manejan mucho más los smartphones que antes. Entonces, las personas mayores hoy en día, muchos son capaces de hacer videoconferencias, y esto nos ha ayudado mucho también, porque entonces, aparte de poder comunicar una enfermera no solamente por la voz, sino con la imagen, es mucho más, a veces es descriptivo, puedes enseñarle algún dispositivo o alguna cosa que él tiene que manejar, ¿no? Es más fácil ahora que yo creo que hace 4 años. Sí, desde luego. Os comento. Alex Santamaría os pregunta, además de las que habéis comentado relacionadas con el ECRF y recogida de datos, ¿qué otras herramientas tecnológicas ofrecéis o creéis que son útiles para los descentralizados? Pues mira, además del ECRF, el elemento más habitual son las aplicaciones móviles, los EPROs, ¿no? Los Electronic Patient Reported Outcomes, que son básicamente aplicaciones móviles que hacen las funciones de diarios de pacientes dentro del ámbito del ensayo clínico. Estas obviamente varían muchísimo dependiendo del protocolo, ¿no? Y de los objetivos del estudio, pero para que te hagas una idea, por términos generales, estas aplicaciones lo que suelen ofrecer es algún tipo de calendario que le ayude a informar de cuándo tiene las visitas o cuándo tiene los siguientes hitos relevantes dentro del ensayo clínico. Si tiene, imaginaos que hacerse una prueba que sí o sí tiene que hacerse en el hospital, como puede ser una prueba de imagen, pues podría tener ahí agendados esos elementos. También si tiene que hacer una toma de medicación, puede tenerlos agendados ahí, y luego, si es una aplicación móvil, podemos, y tiene activadas las notificaciones, podemos utilizar esas notificaciones para, sin abrasar demasiado al paciente, ¿no? Pero enviar recordatorios y notificaciones al teléfono móvil que le ayuden un poco a recordar que tiene que ir al hospital o que tiene que tomarse la medicación, lo cual enlaza también con otra de las cosas que habíamos hablado de cara a facilitar la adherencia al tratamiento. Luego también trabajamos otro tipo de soluciones tecnológicas con las que trabajamos con otra empresa que tiene una plataforma en la nube, por ejemplo, para la recogida de datos y el informado, la generación de informes de electrocardiogramas, que se llaman iDoven, ¿no? Entonces, o bien integrados a través de la aplicación móvil o directamente con el aparato se pueden subir electrocardiogramas a la nube, se puede hacer o puede leerte el holter que te han puesto y te has llevado a casa, o a lo mejor puedes irte no hace falta irte al hospital, pero puedes irte a un centro de salud para que te hagan el electrocardiograma, se sube a la nube y este partner nuestro tiene una red de cardiólogos que pueden generar informes, ¿no? Y luego, pues ya os digo, la utilización y la integración de así somos capaces de meter una aplicación móvil o adecuar en el estudio y que el paciente la aprenda a manejar, pues yo que sé, hemos tenido hasta incluso aplicaciones móviles en el ámbito de estudios de alergia, donde se les daba a los pacientes pequeños espirómetros que se conectaban al móvil y podían hacerse espirometrías de andar por casa dentro de ellos mismos, ¿no? Entonces, estas son un poco las tecnologías que más estamos utilizando. Camila os preguntaba si consideraríais el uso de pulseras electrónicas. Sí, desde luego. Hay bastantes estudios en los que ya
ya no os digo, ni siquiera tenemos por qué meternos en pulseras. Ya sabéis que ahora las pulseras recogen frecuencia cardíaca, temperatura, incluso saturación, ya ni siquiera llegando tan lejos, ¿no? Simplemente en muchísimos estudios de cara a ver la calidad de vida del paciente se recogen datos y se le pide al paciente que rellene cuestionarios de actividad física. Si podemos, a través de la aplicación móvil, acceder a los centros que, por ejemplo, tanto por mencionar los principales fabricantes de sistemas operativos, Apple, ¿no? con su Apple Health o el Google Health de los dispositivos Android, si podemos integrarnos o si es necesario integrarse con esa información que ya están en los sistemas operativos de los móviles y que se alimenta de la actividad de las pulseras, ya se pone algo muy interesante, una gran ganancia, un ahorro de tiempo, que no tienes que rellenar ya esa información probablemente sea más fidedigna, ¿no? Porque yo creo que si nos preguntan sobre nuestra actividad física, yo creo que todos tendemos a exagerar y a decir que vamos al gimnasio un poco más de lo que realmente vamos, ¿no? Ya nos lo están solicitando y sí, desde luego es muy interesante. Y en algunos casos, cuando, oye, pues si se necesita hacer un determinado electrocardiograma, pues eso, con los que te puedan hacer un smartwatch o una banda que pueda ser con 1 o 2 puntos, o sea, que no necesitas tener 12 señales, ¿no? Un electrocardiograma de 12 señales. También hemos visto casos en los que hemos podido, utilizando la integración con este tipo de bandas de actividad o bandas de salud, pues hemos podido incorporar información también de electrocardiogramas. Bueno, José Maldonado os plantea qué nivel de seguridad se tiene al usar estas apps, dispositivos, y hace hincapié y resalta la importancia de la confidencialidad de los datos de los pacientes. Sí, para nosotros, bueno, obviamente, para nosotros el tema de la confidencialidad, de la privacidad y la seguridad es un poco, no nos plantea un reto distinto del que nos enfrentamos todos los días cuando es un ensayo clínico centralizado. Lo tenemos muy presente y pensad que toda la incorporación de estas soluciones, incluso a veces con un nivel de detalle bastante grande, va incorporado en el protocolo y es revisado por los comités éticos, donde, como sabéis, uno de los principales aspectos que evalúan, además de, obviamente, pues los aspectos éticos y de avance científico y de utilidad, velan un montón por la privacidad de los datos. Y a nosotros, yo os puedo poner algunos casos concretos. En general, salvo que nos haya autorizado el comité ético, la mayor parte de las aplicaciones móviles que nosotros manejamos, el usuario se identifica con el código de ese paciente que tienen asignado en el estudio y con una contraseña que le da su médico y que solo le sirve para el primer acceso. Después del siguiente acceso, con el primer acceso, el paciente la cambia y ya nadie la conoce. Podemos ayudar al paciente almacenándola con datos y habilitando la autenticación biométrica. Pero si ese paciente pierde la contraseña, para nosotros sería muchísimo más cómodo implementar mecanismos, como seguro que todos conocéis, de vuestro correo electrónico o de las plataformas de contenido, donde siempre tenéis el típico enlace de he olvidado mi contraseña, recordar contraseña. Nosotros no podemos hacerlo porque no guardamos ningún dato identificativo del paciente. Para nosotros, el paciente sigue siendo el paciente 01001. Obviamente nos encantaría tener datos si pudiéramos o si se nos autoriza para guardar en la dirección de correo electrónico o el número de teléfono, podríamos implementar notificaciones por correo electrónico, por SMS, por WhatsApp, pero nuestras aplicaciones ya tienen en cuenta o están diseñadas para mantener esa privacidad de los datos, aunque ello suponga hacernos la vida un poquito más complicada. Pero para nosotros lo primero es eso. Luego toda la información se almacena cifrada, toda la información viaja cifrada. En el fondo, estos aspectos no son muy distintos de cuando, pues oye, un profesional está haciendo un ensayo clínico centralizado, pero está metiendo los datos a través de una herramienta web y los servidores pues están en otra ciudad, ¿no? Pues, no nos cambia la perspectiva demasiado desde el punto de vista de seguridad. Bueno, y para terminar, Fernando Román os pregunta que qué papel juegan los CEIM en la aprobación de dichas herramientas y elementos de reclutamiento y si suelen estar actualizadas a las tendencias.
A ver, creo además que hay algún asistente de la agencia española del medicamento. A ver, no sé si, Eduard, tú tienes una experiencia más cercana con estos mecanismos de reclutamiento. Desde el punto de vista de la utilización de aplicaciones, yo creo que cada vez es más común y hay un montón de muchísimos protocolos plantean la utilización de diarios de pacientes en forma de aplicaciones móviles y esto es algo bastante habitual. Yo sí, y si siguen conectadas personas de la agencia, yo uno de los temas, y me escuchan y no sé, y lo tienen un poco en cuenta, a mí uno de los aspectos que para mí son más importantes y que yo creo que se vio también durante la pandemia fue la parte del consentimiento informado. Yo creo que en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, existen mecanismos de consentimiento informado electrónico donde mediante herramientas de comunicación en remoto y otra serie de aplicaciones se puede hacer un consentimiento informado electrónico completo, que sería otro de los aspectos a descentralizar o a digitalizar dentro de las soluciones que nosotros buscamos. Si os fijáis en esta presentación, ni lo he mencionado, porque a nivel de la Agencia del Medicamento, pues todavía no está muy claro. Hay un mecanismo que se habilitó durante el COVID, para ensayos COVID, pero todavía no tenemos muy clara en qué va a quedar. No sé, entonces yo os digo que hay la utilización de aplicaciones móviles en general recogida de datos, yo creo que los TEIMS ya lo ven. Yo tengo algunas cosas que me gustaría que nos dieran más flexibilidad para poder digitalizarlas y en el caso concreto, Eduard, no sé qué experiencia, qué dificultades te has encontrado tú con el reclutamiento. Nosotros en general no estamos encontrando grandes frenos a esto, porque al final yo creo que lo importante es conseguir que tenga un sentido. Es decir, si esa descentralización, ese servicio, ese reclutamiento que vamos a hacer de otra manera, protege los derechos del paciente, está bien planteado, tiene un sentido lógico y aporta algo en el estudio, yo no me he encontrado con CEIMS que nos pongan demasiados problemas. A veces sí nos van a pedir algunas más explicaciones, porque puede ser que no tengan toda la información o quieran saber más detalles porque son recursos, digamos, menos conocidos, ¿no? No tan utilizados. Pero, francamente, no nos hemos encontrado frenos cuando hemos visto que tienen sentido las cosas. Si a veces se intenta forzar algo y dices, es que yo quiero hacer esto porque me gusta el dispositivo o la herramienta y tal, pero en realidad eso, cuando pasa, lo sabemos, que a veces no está aportando realmente tanto beneficio, es cuando a lo mejor vamos a tener más problemas. Porque al final el médico del CEIM lo que va a intentar hacer es proteger al paciente y hacer que todo lo que hacemos tenga una lógica. Yo siempre digo lo mismo, nosotros no vendemos dispositivos o herramientas, lo que vendemos son las soluciones a problemas que existen. Por lo tanto, si ese médico ve que hay una situación que esa herramienta facilita al paciente o el sistema o la metodología o la calidad del dato y mejora a lo anterior, yo creo que no vamos a tener problema. Más allá de eso que digo, más preguntas sí. Pues esta es mi parte de experiencia, que yo me muevo más en la parte analógica, nos pasa lo mismo. Para hacer un análisis de sangre, una extracción de sangre a domicilio, yo creo que es mucho más fácil de entender, ¿no?, todo el proceso, que no a veces ciertas aplicaciones. Sí, pues muchísimas gracias. Esto ha sido todo. Gracias, Luis. Gracias, Eduard. Gracias a todos los asistentes. Ya sabéis, si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis acceder a través de solomon.com. Y nada, nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias. Hasta luego. Chao a todos. Buena tarde. Adiós.